Con una visión emprendedora y una total capacidad de liderazgo, Paula Regui se ha destacado a lo largo de estos años al interior de Mercado Libre. Primero, fue controller para Argentina, Uruguay y Estados Unidos. En 2003 se convirtió en la primera empleada de la unidad de negocios Mercado Pago para luego tomar el cargo de directora de operaciones para la región. También, en 2011, fue vicepresidente de producto Mercado Pago, donde participó activamente para el desarrollo y la estrategia de productos como el código QR para América Latina. Es contadora pública y licenciada en Administración de Empresas, graduada en la Universidad de Buenos Aires. La Chief Operation Officer de Mercado Pago, Paula Arregui, en Milenio Negocios. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sod para hablar justo de qué está pasando en el mundo económico, en las finanzas, en los negocios. Y hoy tenemos a Paula Arregui de invitada. Gracias por acompañarnos. Y voy a empezar con mi pregunta porque hace un par de días leí un artículo en donde Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre, papá de Mercado Pago, decía que a Financial Times que la pandemia los había adelantado entre 3 y 5 años. Y me llamó mucho la atención que tuviera tal claridad de cuántos años se había avanzado tecnológicamente en este proceso. Mercado Pago, que es la fintech que procesa todo esto de los pagos en línea que estamos haciendo, ¿de qué tamaño es en México y un poco qué fue lo que creció más en la pandemia? Regina, Ilana, antes que nada un gusto. Gracias por este ratito para compartir y poder contarles un poco la perspectiva que estamos teniendo de Mercado Pago en la región y en México principalmente. Está muy bueno este punto de arranque, ¿no? Porque la pandemia ha traído una nueva realidad en toda nuestra región, algo que llegó medio repentinamente, donde no lo esperábamos, donde muchos pequeños emprendedores y pequeñas empresas han tenido la resiliencia suficiente para adaptarse y adecuar su realidad de negocio, yo diría que en tiempo récord. Cuando recién decías 3 a 5 años, creo que nosotros por ahí lo medimos en volúmenes, pero también es una manera de expresar cómo se han acotado las llegadas a la educación financiera y cómo esta pandemia que tuvo esta enorme necesidad para muchos emprendedores y empresas de saltar el distanciamiento social, los ha hecho aproximarse a estas nuevas tecnologías. Si vemos la región entera, 176.000 pequeñas empresas llegando a estas nuevas tecnologías en los primeros 3 meses, 15.000 pymes en el caso de México, aproximándose a las herramientas digitales por primera vez. Hoy desde Mercado Pago arrancamos como motor de procesamiento de pago, pero viendo la necesidad de bancarización y de inclusión financiera que tenemos en la región, fuimos creando otros ámbitos de pagos desde nuestra aplicación, inversiones, acceso al crédito, después vamos a profundizar un poquito, pero la cobranza, si querés, fue uno de los puntos principales donde hemos visto crecer este volumen exponencialmente, pero después también la gente con ese dinero digital que recibe cobrando con nuestras soluciones, dándose vuelta, pagando las facturas de luz, pagando y mandándole dinero a otras personas, alejándose del efectivo por completo y saltando la barrera del distanciamiento social que fue tan importante en muchos países de América Latina. Paula, me regreso un poquito al origen. ¿Qué tanto el uso de Mercado Pago es dependiente del éxito de Mercado Libre? ¿Qué tanta vida propia tienen ya o no en el país? Bueno, a ver, Mercado Pago nace de una necesidad que tuvo Mercado Libre allá por el año 2004, donde básicamente queríamos que la experiencia del e-commerce en nuestra región fuera como la veíamos y la vibrábamos en el resto del mundo, ¿no? Todo lo que estaba en su lugar y que funcionaba perfectamente para el mundo de Mercado Libre, nos dimos cuenta que había también un montón de empresas chiquitas, medianas, grandes, emprendedores que sin necesariamente vender en Mercado Libre o además de vender en Mercado Libre vendiendo por otros canales digitales, tenían esta misma necesidad de procesar digitalmente sus pagos. Así que allá por el año 2010, fue nuestra segunda etapa, fue abrir nuestra plataforma de pagos digitales hacia el resto del mundo. Y te diría que la tercera evolución fue empezar a construir
lo que nosotros llamamos el rombo de los servicios financieros, más allá de los pagos y los cobros, como también la inversión alternativa, los créditos alternativos y próximamente los seguros. Me regreso un poquito a la pandemia y tiene que ver también con lo que acabas de mencionar. En Mercado Pago han brindado desde el inicio a más de 15,000 pymes una opción para mantener funcionando sus negocios y 7 de cada 10 que solicitaron un préstamo lo hicieron a través de Mercado Crédito, que me parece un número impresionante. Un obstáculo usual para que los pequeños empresarios obtengan créditos bancarios en el historial crediticio de los propietarios tienen este problema y me pregunto cómo lo manejan ustedes, el riesgo de default o de no pago. Bueno, mira, los dos datos interesantísimos para México. Durante la pandemia, 50,000 pymes mexicanas accediendo a sus líneas de crédito, donde la mitad te diría que se usa para poder abastecerse de más mercadería, la otra mitad como capital de trabajo y 4 millones de líneas para poder comprar también a crédito, más pensado en las personas que en las pymes y sobre todo en aquellas personas que hoy no están teniendo quizás acceso a soluciones tradicionales como puede ser una tarjeta de crédito que te permite financiar tus compras. Así que estamos muy contentos con estos resultados que estamos alcanzando y creo yo, y respondiendo a tu pregunta, Ilana, es que en todo esto la tecnología es uno de los grandes factores diferenciales, ¿no? Cuando pensamos en los créditos y en el crédito tradicional, donde hoy un porcentaje muy chiquito de la población tiene acceso a este tipo de soluciones, es porque gran parte del conocer a esa persona se hace mirándolos con reglas muy duras y con scores tradicionales muy establecidos, ¿no? Lo que te permite la tecnología es empezar a hacer un uso inteligente de muchas más variables para construir lo que nosotros llamamos scores alternativos, que te permiten conocer a las personas y a las empresas desde otro lugar. Hoy en nuestro ecosistema nosotros miramos más de 4,000 variables que todas juntas nos dan una apreciación mucho más profunda de esa voluntad de deuda, de esa voluntad de repago que los usuarios tienen y con eso poder llegar a una esfera de clientes que hoy no acceden al crédito de manera tradicional. Así que creo que sin la tecnología, sin la inteligencia y la innovación que la tecnología tiene en estos modelos de score alternativos y sobre todo en la escalabilidad, piensen que a través de soluciones tecnológicas escalables, esto nos permite llegar a cientos de miles de personas en simultáneo. Justo en este tema de los créditos, creo que la herramienta que han presentado ha sido muy interesante, pero quiero que nos expliques un poco, en un contexto de pandemia, por qué el financiamiento se convierte en algo tan importante en un proceso de quizá reactivación o incluso, ¿no?, de impulso económico. A ver, la reactivación y el impulso económico viene dado muchas veces por las puertas que ese usuario del otro lado necesita abrir para llevar a su negocio, sea grande, mediano, chiquito, al próximo nivel. Lo que nosotros vemos es, te voy a dar un ejemplo muy concreto, fechas especiales como el Buen Fin, donde muchos de estos comerciantes saben que la oportunidad de venta va a estar, saben que la demanda va a crecer, pero el capital propio que tienen para crecer el volumen de stock y poder vender más en esas fechas es limitado. Entonces, el poder acceder a estas líneas que les permiten acceder a un mayor stock en esas fechas especiales, crecer más, ganar en base de usuarios, ganar en reputación, termina siendo casi que un ciclo productivo y constructivo donde lo deja ese vendedor al siguiente nivel, ¿no? Algo que nosotros miramos mucho en el tiempo es la evolución de ventas de estos pequeños comerciantes que acceden a estas líneas de crédito y te diría que en muchos casos el volumen de venta de estos comerciantes termina creciendo 5 veces a lo largo del tiempo por cómo logran escalar su negocio. Y eso es en cuanto a mercadería. Pero pensemos también que muchas veces estas personas necesitan incorporar fuerza de venta,
personas que empiezan a manejarle sus canales digitales, sus redes sociales, vendedores que tienen que tener más personas contestando y contactando a sus potenciales compradores del otro lado. Así que la infraestructura que ellos tienen también necesita crecer y acompañar este crecimiento. Y es un placer, es un honor realmente poder ser parte bien protagonista de esta ayuda y de esta herramienta que al final del día es la que les permite crecer. Mencionaste justo que hay una oportunidad de crecer la fintech en la parte de inversiones y de seguros. Cuéntanos un poco cómo van en la parte de inversiones y para cuándo vienen los seguros. Una novedad muy positiva para nosotros, al igual que hemos visto en otros mercados de la región, es dos cosas. Primero, cuando ves la base histórica de México de inversiones, nos daba algo así como 400.000 personas accediendo a cuentas de inversión, y eso hablando de inversores bastante sofisticados en su mayoría, ¿no? Nosotros lanzamos hace poquitos meses, tuvimos el anuncio en el mes de mayo, con 100.000 cuentas. Hoy ya llevamos más o menos 300.000 cuentas nuevas de inversión creadas, donde el inversor promedio hoy tiene en su cuenta 800 pesos mexicanos, $40. Así que eso habla realmente de que son puertas que se abren para personas que no habían participado del mundo de la inversión antes, ¿no? Así que viene a cumplir un poco la profecía que queríamos probar en México, de que con las herramientas adecuadas eso podía proliferar. Y seguros, lo estamos anunciando, hay todavía un tema de obtención de licencia, así que esperamos terminar el año con la licencia en su lugar y ya 2021 que sea el gran mundo donde ir a conseguir los mismos efectos que logramos con las inversiones alternativas. Y ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo al entrar y ganar terreno en México? ¿Cuáles son los retos, si han sido similares a los de otros países latinoamericanos o han sido distintos en el mercado mexicano? Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos en México? Bueno, a ver, lo que nosotros decimos es cada país tiene su realidad. Hay muchas cosas de las que nosotros hacemos que podemos extrapolarlas al resto de los países de la región, pero cada país tiene su particularidad. Creo que en el caso de México, le han dado a México su sabor particular. Te diría que hoy no hay grandes obstáculos. Creo que el pago digital ha aparecido un poquito más tarde que lo que ha sido el e-commerce, pero si vemos el crecimiento del e-commerce en México, es increíble lo que se ha avanzado. Creo que desde la digitalización de las finanzas estamos siguiendo un poco ese mismo camino. Son las cosas que para nosotros van a marcar el camino y van a seguir impulsándonos a que esta inclusión financiera y digital logre ser un éxito de la misma manera que ha sido el e-commerce en México, sin lugar a dudas. Pues, Paula, con esto tenemos que cerrar el programa porque es cortito. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. Hemos aprendido un montón. Esperamos verte muy pronto y le agradecemos también a la audiencia por habernos acompañado en este Milenio Negocios. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias otra vez, Paula. Gracias a ustedes. Un gusto.